El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Construir una casa, tener una casa, es casi un deseo natural de las personas. Todo aquel que alguna vez ha soñado con tener una familia, pues lo normal es pensar en tener una casa. Y eso es así. El deseo de tener un lugar seguro, de tener algo a lo que se pueda llamar hogar, eso da la impresión de que está inscrito en el corazón del hombre. ¿Cuántas personas conocemos que piensan en tener su terreno, construir su casa? Y eso está bien. Ese deseo de estabilidad, firmeza, por ejemplo, en una familia que recién se constituye, pues lo da la casa. El saber de que tiene algo seguro, de que aquí nadie puede moverme. Eso el Señor pues lo utiliza para explicarnos a través de esta parábola que estamos llamados también ya no a construir solo una casa física, sino a construir nuestra vida. ¿Qué es entonces construir una casa? ¿Qué significa edificar una casa? Significa hacer estable la propia existencia, que la propia vida tenga estabilidad y de alguna manera dejar una huella en aquellas personas que están a nuestro lado. Eso es de alguna manera también edificar una casa. Esto es importante porque algunos, me incluyo yo, pues vamos cambiando de casa en casa, ¿no? No tenemos casa estable y casa que a uno le dan, uno tiene que arreglarla y luego ya te cambian y llegas a la siguiente y la arreglas. Entonces uno dice, entonces no se cumple ese deseo de estabilidad. Sí, sí se cumple porque es la propia existencia la que debe ser estable. ¿Y quién da consistencia a la vida? ¿Quién da fidelidad o firmeza a la propia vida? Es el Señor. Cristo es la roca donde se debe construir toda la vida. En Él se asientan nuestros deseos, nuestros planes, nuestros proyectos. Una casa que no se edifique sobre Cristo, una vida que no se construya sobre Cristo, se viene abajo. Y no es una cuestión que sabemos solo porque nos la han repetido. Hemos visto también cuántas vidas se han echado a perder por no seguir a Cristo, cuántos hogares se han desbaratado por no tener a Jesús, cuántas vocaciones se han perdido porque Cristo no ha estado allí como roca firme donde se asienta la existencia. ¿Qué significa entonces edificar sobre Cristo? Si Cristo es la roca, si Jesús es la roca, edificamos sobre su palabra. Esa palabra que lo oímos cada día en la misa o que la meditamos con frecuencia en la Escritura. Es la palabra de Cristo la que forma parte de nuestra vida o debe formar parte de nuestra vida para ahí sí decir, he construido sobre roca. Por eso estos versículos están puestos al final del capítulo 7 de San Mateo. 5, 6 y 7 es el sermón de la montaña. ¿Y qué entonces está diciendo el Señor? Todo este sermón que yo les he dado, todo el capítulo 5, 6 y 7, estas palabras mías hay que ponerlas en práctica. Hay que llevarlas por obra. Hay que cumplirlas. No solo somos oyentes de la palabra, sino que debemos ser edificadores de la palabra. Aquellos que llevan la palabra y las ponen por obra. Escuchar la palabra de Cristo, meditarla con frecuencia, eso es edificar sobre roca. Tú y yo vamos a pedirle entonces al Señor en esta mañana que construyamos la casa de nuestra vida, nuestra propia existencia, nuestra propia vocación, nuestra vida cristiana sobre Cristo. Y esto hay que reconducirlo siempre, porque hay un peligro de perder a Cristo de vista. Ese es el peligro. Y que empecemos a hacer las cosas
ya no pensando en el Señor, sino en nosotros mismos, en nuestra comodidad, en nuestros intereses, en nuestro egoísmo y no en el interés de Cristo. Por eso, a esa pregunta que uno puede hacerse siempre, ¿no? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Esa es una pregunta que se han hecho los santos siempre. Eso es edificar sobre Cristo. Le vamos a pedir entonces al Señor que nos ayude pues a edificar sobre Él, sobre su palabra, que la meditemos con frecuencia, la palabra, la escritura, y que la pongamos por obra. Que así sea.